El humilde, rasgos y matices, su personalidad. El humilde no se avergüenza de sí mismo ni se entristece, no conoce complejos de culpa ni mendiga autocompasión, no se perturba ni encoleriza y devuelve bien por mal. No se busca a sí mismo, sino que vive vuelto hacia los demás. Es capaz de perdonar y cierra las puertas al rencor. Un día y otro día, el humilde aparece ante todas las miradas vestido de dulzura y paciencia, mansedumbre y fortaleza, suavidad y vigor, madurez y serenidad. Y, sin posible cambio, habita permanentemente en la morada de la paz. Y las aguas de sus lagos interiores nunca son agitadas por las olas de los intereses, las ansiedades, las pasiones o los temores. Las cuerdas de su corazón pulsan al unísono como melodías favoritas los verbos desaparecer, desapropiarse, desinstalarse, desinteresarse. Le encanta vivir retirado en la región del silencio y del anonimato. El humilde respeta todo, venera todo. No hay entre sus muros actitudes posesivas ni agresivas. No juzga, no presupone, nunca invade el santuario de las intenciones ajenas. Es sensible hasta sentir como suyos los problemas ajenos, y su estilo es de alta cortesía. En suma, es capaz de tratar a los demás con la misma comprensión con que se trata a sí mismo. Día y noche, se dedica a cavar sucesivas profundidades en el vacío de sí mismo, a apagar las llamas de las satisfacciones, a cortar las 1000 cabezas de la vanidad, y por eso siempre duerme en el lecho de la serenidad. Para el humilde no existe el ridículo. Nunca el temor llama a su puerta. Le tienen sin cuidado las opiniones ajenas. Nunca la tristeza asoma a su ventana. Para él, vivir es soñar. Nada desde dentro, nada desde fuera logra perturbar la paz del humilde, y mira el mundo con los ojos limpios. Desprendido de sí y de sus cosas, el humilde se lanza de cabeza en el seno profundo de la libertad. Por eso, una vez vaciado de sí mismo, el humilde llega a vivir libre de todo temor, en la estabilidad emocional de quien está más allá de todo cambio. En suma, se trata de la espiritualidad de los pobres y humildes de Dios. Nos hallamos pues en el corazón de las bienaventuranzas, en la cumbre misma del sermón de la montaña. El camino de la humildad siempre aterriza en la meta del amor.
Vamos a hablar esta tarde en esta meditación sobre esta virtud tan importante que es la humildad. La humildad que es capaz de darnos una vida sólida, una vida fuerte, una vida bien asentada. En teología espiritual se nos enseña que la humildad es como la tierra sobre la cual se siembran el resto de las virtudes. Es decir, sin humildad no es posible que haya ninguna otra virtud. Es que yo soy bien generoso, Padre, pero no soy humilde. Perdón, no eres generoso. Si no eres humilde, no eres generoso. Es que yo soy bien caritativa, pero no soy humilde. Si no eres humilde, no eres caritativa. La humildad viene de ese humus, ¿a quién le suena humus, no? Esa tierra sobre la cual se siembran las virtudes. Y la caridad es la corona de esas virtudes, ¿no? Es ese fruto exquisito de las virtudes. Por eso es tan importante vivir esta humildad, no a veces, sino siempre. Por eso es tan importante ser humildes. Me gustaría dividir la meditación en dos. Primero voy a dar una definición de humildad y después voy a hablar de un personaje bíblico que encarnó esta humildad, Moisés, como tienen ahí en sus hojas. La definición la tomo del padre Rollo Marín, un gran teólogo español que escribió ese libro tan profundo, ese libro tan útil que es la Teología de la Perfección Cristiana. Y dice él que la humildad es una virtud derivada de la templanza que nos inclina a cohibir el desordenado apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente en relación con Dios. ¿Quedó claro? ¿Se acuerdan de esos mensajes? No sé si sigue habiendo esos anuncios cuando era niño había, ¿verdad? De esa academia de inglés, que le hablaban en inglés y se quedaba así, que no te vean la cara de what, ¿eh? Métete a estudiar inglés y ya. ¿Qué significa esto? Vamos a explicar, vamos a desmembrar esta definición para ver si logramos entenderla un poquito más. Lo primero es que la humildad es una virtud. Es decir, la humildad es fundamental, es esencial para ser plenamente humanos, por lo tanto para ser felices y por lo tanto para llegar al cielo. La virtud no es una serie de instrucciones que nos dicen cómo actuar o cómo no actuar. La virtud es lo que nos capacita para ser plenamente lo que somos. En eso consiste una virtud. Y por lo tanto, la humildad me capacita para ser plenamente persona, para ser mujer, para ser hombre. Y me capacita para que siéndolo sea plenamente feliz y por lo tanto ese sea mi camino para llegar al cielo. Y por eso es esencial, no podemos vivir sin humildad, porque no podemos vivir felices sin ninguna de las virtudes, y la humildad es una virtud muy importante. Segundo, derivada de la templanza. Sabemos que hay 4 virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y hay 3 virtudes teologales. Muy bien. Bien, no sé ustedes, pero yo cuando comencé a estudiar esto imaginaba que la humildad iba a ser parte de la caridad o de la fe o de la esperanza, o sea, es de una virtud teologal. Y sin embargo es parte de la virtud de la templanza. Estas 7 virtudes son como las mamás del resto de las virtudes. De estas se comienzan a derramar el resto de las ramas de las virtudes. Todas provienen de una de ellas. En este caso la humildad no proviene de una virtud teologal, proviene de una virtud humana, una virtud cardinal, que es la templanza. ¿Qué significa la templanza? No sé si ustedes se acuerdan que aquí había un director del colegio que cuando entrabas a su despacho, en verano, invierno, otoño, primavera, lo que sea, siempre estaba a 18 grados el aire acondicionado. Y le decía, pues templadito. Sí, entrabas en invierno a 18 grados y te morías, ¿verdad? Y en verano también. Pero para él era templado, ¿no? Templado no significa, la virtud de la templación no significa ni tan frío ni tan caliente, significa
como debe de ser. Significa en el lugar donde debe de estar. Significa tener, por utilizar el símil de la temperatura que debo de tener. Templanza, por lo tanto, no significa eliminar el apetito sensible, sino que esté donde deba de estar. Ese apetito sensible que tenemos de ser queridos, de que se nos dé nuestro lugar, ese apetito sensible que tenemos de que se nos trate bien, etcétera, etcétera, la humildad me ayuda a que esté justamente donde tiene que estar, porque viene de la templanza. Tercero, ¿qué hace esta virtud? Nos inclina a cohibir el desordenado apetito de la propia excelencia. ¿Qué significa esto? Nos ayuda a tener a raya una persona cohibida. ¿Qué significa una persona como que no actúa, verdad? O sea, como que le cuesta. Bueno, nos ayuda a tener a raya, a que no actúe sobre nosotros el desordenado apetito de la propia excelencia. ¿A quién de aquí no le gusta que le digan que se ve bonita? ¿A quién de aquí que va al salón de belleza y llega no le gusta que le digan, ¡ay, qué bien te quedó ese nuevo peinado! ¿A quién de aquí no le gusta que le reconozcan a lo mejor pues que hizo algo muy bien? ¿A quién de aquí no le gusta que le agradezcan cuando hace un favor? ¿A quién de aquí no le gusta que le reconozcan un mérito, una virtud? ¿A quién de aquí le gusta que le corrijan? Es que me encanta, es mi hobby que me corrijan. Pues no, a nadie, ¿verdad? Nos encanta que reconozcan nuestras cosas buenas y no nos gusta que reconozcan nuestras cosas malas, ¿no? Es parte de esa tendencia que tenemos. Bueno, ese apetito de querer que se nos reconozca, que en sí mismo no es malo, se puede volver malo si no lo controlamos. Entonces, la humildad me ayuda a controlar esto. Humildad no significa que no se me reconozca nada. Humildad significa que yo sé dónde estoy parado, sé de quién vengo y a dónde voy. Y sé que qué tengo que no haya recibido, como dice San Pablo, y si lo he recibido, ¿por qué me comportaría como si lo hubiese recibido? Si me agradecen, si me alaban, si me regalan alguna cosa, siempre lo refiero a donde hay que referirlo. Pero ese apetito es normal que esté, ese deseo es normal que esté, pero tengo que trabajarlo, tengo que colocarlo donde debe de estar, primero en Dios, después en Dios y al final en Dios. Y si ya Dios me quiere regalar otras cosas a través de otros medios humanos, bienvenidos sean, pero si no, Dios me regala eso y ahí sigo, y ahí sigo. Claro que Dios me regala también otras cosas humanas, por supuesto, pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es lo otro. Y aquí yo les voy a invitar a rezar juntos las letanías de la humildad que tenemos allí. Vamos a rezarlas. Jesús manso y humilde de corazón. Escucha. Del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser elogiado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aplaudido, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprochado, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser ridiculizado, del temor de ser injuriado, del temor de que sospechen de mí, del disgusto de que no se siga mi opinión, que los demás sean estimados, que los demás crezcan en la opinión del mundo, que los demás sean llamados a ocupar cargos, que los demás sean alabados, que los demás sean preferidos a mí. Oremos, y aquí les invito a todos a repetir esta oración. Oh Jesús, que siendo Dios te has humillado hasta la muerte de cruz,
para ser ejemplo perenne que confunda mi orgullo y amor propio. Concédenos aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a mi miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues qué bonito, ¿verdad? Pero normalmente la rezamos al revés. Y decimos, del deseo de ser elogiado, haz Jesús que lo desee. Del deseo de ser alabado, haz Jesús que lo desee. Preferido, haz Jesús que lo desee. Consultado, aplaudido. Del temor, etcétera, etcétera, ¿no? Y decimos, que los demás sean más estimados, líbrame Jesús. Que los demás crezcan en la opinión del mundo, líbrame Jesús, no yo por delante. Que los demás sean llamados a ocupar cargos, no, yo, todos. No. Y esa es esa tendencia. La humildad nos ayuda a poner esa tendencia a raya, a ponernos en ese camino correcto, de sabernos criaturas, no incapaces, criaturas. Y como decía Santa Teresa, la humildad es la verdad, es andar en verdad. Bueno, esa verdad radical de nuestro ser, que somos criaturas y que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Termina la definición, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente en relación con Dios, porque de Dios me viene el resto. Entonces, cuando yo adquiero este justo conocimiento de mi pequeñez, yo no puedo no reconocerme deudor frente a Dios. No puedo no reconocer que Dios me dio todo. No puedo no reconocer mi lugar de criatura, simple criatura. No puedo no reconocer que los demás me aportan mucho. No puedo no reconocer que a veces me equivoco y que no pasa nada, porque todos nos equivocamos. Dice el libro de Jeremías, así dice Yahvé, no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía, ni se alabe el rico por su riqueza, mas en esto se alabe quien se alabare, en tener seso y conocerme, porque yo soy Yahvé, que hago merced, derecho y justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco, oráculo de Yahvé. En tenerse eso, es decir, en ser sensatos, en tener la sabiduría, que es la virtud que me ayuda a llevar todos esos primeros principios y de manera más radical al único principio, que es Dios. Y en saber y conocer a Dios por encima de todo. Qué importante eso, conocer nuestra pequeñez y a la vez conocer ese regalo de Dios, que no es otra cosa más que su amor por nosotros. Cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios, que nos ha dado todo lo que tenemos y somos. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy el Papa nos hace esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser realmente humildes? ¿Estamos dispuestos a ser realmente santos? ¿Estamos dispuestos a permitirle a Dios ser Dios? ¿O queremos nosotros seguir guiando todo y creyendo nosotros los dueños, señores, dioses, estructuradores, arquitectos? ¿Qué queremos hacer? La humildad es necesaria y es fundamental para la santidad. Si queremos ser santos, tenemos que ser humildes. No podemos actuar de otra manera. Claro, esta humildad conlleva un camino difícil, un camino arduo, pero un camino también hermoso que te libera de tantas presiones que nosotros mismos nos ponemos o que el mundo nos pone o que los demás quieren imponernos. Dios nuestro Señor nos invita a la libertad que nos da la humildad, porque la humildad, a fin de cuentas, es vivir en la verdad. Y cuando uno vive en la verdad, vive con esa libertad interior de ser uno mismo y de poder entregar al mundo lo que solo uno mismo puede entregar. No nos hace muy bien, dice el Papa, mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones por todas partes.
Más bien, y aquí cita el Papa a San Juan de la Cruz, sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que de querer enseñar aún al que es menos que todo. No sé si te ha pasado alguna persona que le encanta aprender y que sabe que puede aprender de cualquiera y siempre está preguntando y está abierta a recibir eso que el otro le pueda aportar, porque nosotros no somos poseedores de toda la sabiduría, de todos los consejos, de todos los secretos, de todas las verdades, de ninguna manera. Y siempre, siempre, siempre el otro tendrá algo que aportarnos. Cuando vivimos con esa humildad, recibimos ese aporte del otro y entonces cualquiera nos enriquece. No importa quién sea, no importa la clase social de la que sea, no importa la formación que tenga, no importa la experiencia, no importan los viajes, no importan las cosas, todos pueden aportarnos algo, porque yo no poseo todo y lo que el otro posee, solamente lo posee y si me lo aporta, podrá ser un enriquecimiento para mi persona. La humildad, a fin de cuentas, no es decir yo no valgo, no valgo, no valgo, sino yo soy quien soy y el otro es quien es y por eso me puede aportar y me enriquece. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de humillaciones. Esto cuando lo leí me costó mucho, porque a nadie nos gusta que nos humillen. Todos quisiéramos ser humildes sin humillaciones. Todos quisiéramos tener una rosa sin espinas. Todos quisiéramos poder hacer ejercicio sin sufrir. Todos quisiéramos poder ponernos a dieta sin que nos dé hambre. Pero si queremos ser humildes, tenemos que soportar las humillaciones de todos los días. Humillaciones que me pueden venir de mí mismo, por ejemplo, cuando no puedo hacer algo, cuando me cuesta, cuando me enfermo, cuando mis defectos son más fuertes que mis ganas de ser virtuoso. Pero también pueden venir de los demás, cuando tal vez no me aceptan como soy, cuando no me comprenden, cuando no me perdonan. O simplemente cuando vamos en el tráfico y uno se me cruza, ¡ay! Se me sube la soberbia y quiero pitarle y me gustaría bajarle y decirle que no está bien. Soportar ese tipo de humillaciones es el camino para la humildad. ¿Cuántas humillaciones vives tú en tu vida? Qué difícil es soportarlas, qué difícil es hacerse presente como Cristo se hizo presente, pero no imposible para la gracia de Dios. El camino de la humildad tiene que ser un camino de la mano de Dios, si no, ahí sí se vuelve imposible. Si no vivimos la humildad de la mano de Cristo, imitando a Cristo y llenándonos de fuerzas de Cristo, es un camino imposible para cualquier ser humano. Si tú no eres capaz de aportar y ofrecer, de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no serás humilde y no estás en el camino de la santidad. ¿Quieres ser santo? Es decir, ¿quieres ser feliz? Tienes que soportar esas humillaciones que a veces se nos dan en la vida, mucho más veces de las que nos gustaría, pero aceptándolas y cargando con ellas, con Cristo, esas humillaciones no te van a amargar, no te van a hacer encerrarte, te van a enriquecer y te van a dar muchísima más libertad para romper con los esquemas que tú mismo te pones o que el mundo quiere imponerte y poder ser quien eres delante de Dios frente a los hombres. La santidad que Dios regala a su iglesia viene a través de la humillación de su Hijo. Ese es el camino. Dios nos lo demostró. Cristo aceptó esas humillaciones. Pudiera haber llamado un ejército de ángeles que lo liberaran del juicio, de la cruz, de Getsemaní, de todas esas humillaciones que sufrió tan profundamente. Pero a través de esas humillaciones que abrazó voluntariamente, santificó a su iglesia, nos salvó y nos abrió las puertas al cielo. ¿Quieres llegar al cielo? Imita a Cristo en esas humillaciones. ¿Quieres llevar a otros al cielo? Invítalos también a través de esa humildad que tu rostro tiene que transmitir, de esa humildad que tu mirada tiene que aportar, de esa humildad que tu corazón tiene que regalar a los demás como un perfume suave, como un aceite que relaja, como algo que viene a renovar también el corazón de los demás. Él a su vez también, el Padre, sufrió humillaciones. ¿Cómo? Se humilla cuando caminó con su pueblo por el desierto y aguantó tantas murmuraciones y tantas infidelidades.
El Padre también nos mostró ese camino de las humillaciones, cuando soportó a ese pueblo de Israel que no aceptaba todo lo que le quería dar el Padre, que no creía en sus caminos, que hablaba mal de él, que desconfiaba, que no era fiel, que se puso otros dioses en tantas otras ocasiones. Y Dios permaneció humilde, aguantando esas humillaciones y ayudándoles a que ellos fueran descubriendo que allí estaba la verdad. A veces no de una manera fácil, pero siempre con esa paciencia que solo un padre lleno de amor puede tener. Y aquí fíjese qué bonito lo que dice el Papa. Él sí, como siempre, es muy práctico. Y cuando habla de humillaciones dice, no me refiero solo a las situaciones crudas del martirio, como pues puede ser en algún santo que tuvo que sufrir el martirio, sino a las humillaciones cotidianas de aquellos que callan, por ejemplo, para salvar a su familia o evitan hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros antes de gloriarse a ellos mismos. Una humillación es eso también. Yo prefiero no resaltarme tanto y hablar muy bien de lo que los demás hicieron bien, hablar muy bien de lo que los demás están aportando y no tanto de lo que yo aporto. También eligen tareas menos brillantes tal vez, e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor. ¿Por qué? Porque quieren vivir como criaturas, quieren vivir con esa libertad de quien se sabe criatura en manos de Dios. Atención, dice el Papa, no es caminar con la cabeza baja, hablar poco o escapar de la sociedad. A veces hay que pedir justicia, a veces hay que gritar en ciertas circunstancias, pero no es eso lo que está hablando el Papa. Lo que el Papa habla es de esas humillaciones cotidianas y diarias, donde no se rompe esta justicia que uno debería de exigir y donde no se aniquila a la persona, porque todo lo contrario. A mí siempre me gusta este ejemplo. Madre Teresa de Calcuta. ¿Pudo haber una mujer más humilde en su época? Lo dudo. ¿Pudo haber una mujer más segura, con más aplomo, capaz de hablar frente a las Naciones Unidas, capaz de enfrentarse a reyes, capaz de hacer lo que hizo, con esa seguridad que solamente le dio la humildad? Nadie más. La humildad nos hace fuertes porque nos hace ser conscientes, a fin de cuentas, de que dependemos de Dios, como dice el Papa. Esta actitud de la humildad supone un corazón pacificado por Cristo, liberado de esa agresividad que brota de un yo demasiado grande. Tal vez las humillaciones nos cuestan mucho porque tenemos un ego gigante, porque pensamos en el fondo, aunque no lo digamos, pero en el fondo de nuestro corazón está el pensamiento de que yo sí puedo, de que yo soy más que tú, de que Dios me dio a mí más que a ti, de que tal vez yo he sido más fiel a la gracia de Dios, de que tal vez yo he avanzado más en este camino de la santidad. Y no, la humildad es saber que todo es gracia, todo es regalo. Se pregunta a San Pablo, ¿qué tienes, hombre, que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te comportas como si no lo hubieses recibido? ¿Qué tenemos, hermanos, que no hayamos recibido? Todo. Firmes, y esta es la clave, firmes en el Señor, la roca. Podemos cantar, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. En definitiva, Cristo es nuestra paz. La persona humilde es la que tiene su corazón centrado en Cristo. La persona humilde es la que tiene su seguridad puesta en Cristo y en nadie más. ¿Quieres ser seguro? Acércate a Cristo, déjate abrazar por Él y haz que Él sea la única seguridad de tu vida. Los 7 pecados capitales, las 7 virtudes y los 7 dones del Espíritu Santo, yo creo que nos toca, pues, el pecado capital principal, la virtud principal y el don del Espíritu Santo, el principal. ¿Cuál es el pecado capital, el más grave, el principal? La soberbia. ¿Cuál es la virtud principal para combatir la soberbia? La humildad. ¿Y cuál es el don del Espíritu Santo, de los 7 dones? El don que nos ilumina para vivir en humildad y luchar contra la soberbia, el don de sabiduría. ¿De dónde viene la soberbia? ¿De dónde viene esa soberbia que a veces decimos,
No sé de dónde brota en nuestro interior esa soberbia que tiene tanta fuerza, ¿no? Esa soberbia viene de olvidar nuestra creaturalidad, que somos criaturas de Dios, que somos creados, que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y por lo tanto, cuando olvidamos eso y cuando caemos en aquella tentación del pecado original, ¿no?, que nos narra el libro del Génesis, de ese seréis como dioses, de ese pretender ser como Dios sin Dios, al margen de Dios, que mi dignidad sea al margen de Dios, como si obedecer a Dios fuese algo que me vaya a quitar dignidad, que me vaya a quitar libertad, ¿no? La soberbia es el pecado que consiste en hacerte creer que si obedeces a Dios, que si obedeces a los demás, entonces tú pierdes libertad, no eres tú mismo. Luego aquí hay una especie de competencia, o sumisión a Dios, o libertad. Y eso es lo que el demonio hizo creer a Adán y a Eva. Pensar que obedecer a Dios les iba a hacer menos libres. Es la gran mentira con la que tanto sufrimos. Obviamente, fijaros bien, la Iglesia siempre ha predicado que el pecado de soberbia es el pecado más grave que los pecados contra la pureza, contra la castidad, mucho más grave es el pecado de la soberbia. Incluso ha habido santos en la historia de la Iglesia que han dicho: es preferible la debilidad de la carne que la soberbia del espíritu. Porque en cierto sentido los pecados de nuestra debilidad carnal son comprensibles por nuestra condición carnal, ¿no? Pero el pecado de la soberbia nos asemeja, en cierto sentido nos asemeja a esa rebelión de Satanás contra Dios. Decía San Agustín que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Lo que está hinchado parece grande, pero no es grande. Lo que pasa es que está enfermo, no es sano, es soberbia. No es verdad que sea grande. Alguien que es soberbio y que le aparenta ser muy grande, no es verdad que sea grande, está hinchado. Y la paradoja es que la soberbia, ese pretender ser yo el punto de referencia desde el que se entiende la vida, decidirlo todo desde mi yo, hacer de mi yo el centro de la vida, esa afirmación soberbia de nosotros mismos, que parece que uno va de sobrado, la paradoja es que encierra una desesperación. Es muy fácil pasar de la soberbia a la desesperación, de la presunción a la desesperación, porque la soberbia es una falsa seguridad en nosotros mismos, es olvidar que nuestra grandeza consiste en ser hijos de Dios Padre, tener a Dios por creador, ser hijo de Dios. Eso es lo que nos da plena dignidad, ¿no? Cuando el hombre pretende afirmar su dignidad al margen de Dios o su voluntad al margen de lo que digan los demás, es cuando paradójicamente se está escudando de sus miedos, de sus complejos interiores, ¿no? El desconocimiento propio genera soberbia. El hecho de que no seamos conscientes de nuestros límites genera soberbia. Es tan importante conocer nuestros propios límites, conocer nuestra propia debilidad, no fiarnos absurdamente de nosotros mismos, ser conocedores de que yo puedo fallarme a mí mismo de una manera muy evidente. De hecho, ha ocurrido muchas veces. No pensarme que mis enemigos están fuera de mí, son esos que están enfrente, no. El principal enemigo lo tengo dentro de mí. Yo puedo ser mi principal enemigo.
si planteo mi vida desde una falsa seguridad. Ser consciente de los propios límites, saberme dejar acompañar, dejar ayudar, es el principio de la sabiduría. Pues bien, esta es la virtud que pedimos hoy para luchar contra la soberbia, la virtud de la humildad. Hemos cantado un canto a María hace un rato, ¿no? María ha sido la criatura más humilde y más sumisa a Dios y más libre al mismo tiempo. ¿Cómo se puede ser perfectamente sumiso y obediente y perfectamente libre? Pues es que eso es así. Solamente en la obediencia perfecta a Dios está la verdadera libertad. La sumisión a Dios nos hace perfectamente libres. Sin embargo, la sumisión a este mundo, a sus ideologías, a sus criterios, la sumisión a nuestras ganas, a nuestra voluntad fluctuante, a me apetece, no me apetece, eso nos hace esclavos. Es la sumisión a la voluntad de Dios la que nos hace libres. La humildad, decía Santa Teresa de Jesús, la humildad es andar en verdad y la verdad es humildad. La humildad es la que nos da los verdaderos parámetros de la vida, que son que yo, por mí mismo, no soy nada, pero para Dios lo soy todo. Esta es la verdad de nuestra vida. Yo, qué poquita cosa que soy, qué poca cosa que soy por mí mismo. Me siento débil, me siento pequeño, pero al mismo tiempo Dios me quiere tanto, Dios ha apostado tanto por mí, por cada uno de nosotros, ha entregado su vida por mí, de manera que aunque yo sea tan poquita cosa, no tengo derecho a autodespreciarme, no tengo derecho a decir soy una porquería, no, porque soy valioso para Dios, soy una criatura de Dios. Luego, la propia autoestima nace del amor que Dios nos tiene. Si Dios me quiere, yo no tengo derecho a despreciarme. La humildad es decir, qué poca cosa soy y qué grande me ha creado Dios. Dios ha hecho obras grandes en mí. Las dos cosas son humildad. Ver mi pequeñez y ver la grandeza de lo que Dios ha hecho en mí. Fijaros una cosa, como no somos humildes, porque es verdad que no somos humildes, Dios tiene sus caminos para hacernos humildes. Y un camino para hacernos humildes suele ser el de las humillaciones que acontecen en la vida. A veces en la vida acontecen cosas en las que uno queda en ridículo, queda fatal. Pues eso, de repente sale uno a leer, ¿no? O sale delante de los demás, lo hace mal, la gente se ríe de él, o uno es criticado, levantan calumnias, hablan mal de ti, tu nombre está por los suelos. En todos esos acontecimientos en los que uno es humillado, tiene dos maneras, ¿no?, de actuar. Una es revolverse, rebelarse, sentirse atacado, sentirse herido. Y otra es la de decir, bueno, en esto que ha acontecido, aunque lo que hayan dicho de mí sea falso, también existe una medicina para que yo sea humilde. Es una medicina de humildad. O sea que también la humildad se alimenta de ser capaz de asumir las críticas, las humillaciones, los fracasos como una medicina contra nuestra soberbia. La vida, la providencia hace que a veces nuestros humos, nuestros orgullos, nuestras soberbias sean abajados a través de las humillaciones, ¿no?, que en la vida acontecen. Y es importante que digas, Señor, hazme humilde, hazme humilde. Y para eso prometo intentar aceptar las humillaciones que acontezcan en mi vida. Me da miedo hacer el ridículo delante de los demás. Me da miedo que me critiquen. Me da miedo fracasar porque van a decir que he fracasado. Que, Señor, yo quiero aceptar las humillaciones de la vida como una forma, como un camino para vencer mi soberbia, que la tengo, y llegar a ser humilde. Y para eso es el don de sabiduría, el don del Espíritu Santo llamado sabiduría, el don principal que nos permite tener la sabiduría del corazón de Jesús, que es manso,
y humilde de corazón. El don de sabiduría es el don de la Virgen María. Jesús nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y le pedimos al Espíritu Santo ese don, aprender la sabiduría de la cruz, la sabiduría del humilde, la sabiduría del abajamiento, que fue la sabiduría de la Virgen María, nuestra Madre. Cuando yo estaba pensando acerca de qué hablar hoy, pues pensé que quizás podríamos hablar de la humildad de María, una virtud que merece ser meditada y que está incluida en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y dice que ha mirado la humillación de su esclava. Pero después pensé, más que hablar de la humildad de María, lo que hubiera sido muy bonito hubiera sido que María mismo nos animara a nosotros a la humildad. Seguro que María, algunas discípulas, algún grupito de judías y de prosélitas que seguían a Jesús, pues alguna vez les hablaba. Ellas, en el mundo judío, las mujeres estaban muy separadas de los hombres, en la plaza no, le escuchaban todos, pero ya después había una tendencia en esa sociedad muy machista, pues a separar a los unos de los otros. Y seguro que la Virgen María, pues le preguntaban cosas acerca de su hijo, y a veces pues les daría pequeñas charlas. Sería precioso escuchar a la Virgen María hablándonos de la humildad, de que tenemos que ser humildes. Ella, en tiempos de Jesús, lo que conocía era las Escrituras antes del Nuevo Testamento. Y ella nos recordaría el libro de Proverbios, que sin ninguna duda lo había leído o escuchado, más probablemente escuchado. Proverbios 22:4, cuando dice: la recompensa por la humildad y el temor del Señor son las riquezas y el honor y la vida. Esto lo dice el autor referido a lo material. Muchas de las bendiciones del libro de los Proverbios son virtudes humanas para lograr cosas humanas. Sin embargo, María les explicaría que esto había que sobrenaturalizarlo, que había que aplicarlo ya con los criterios del Nuevo Testamento. La recompensa por la humildad y el temor del Señor son las riquezas espirituales. La persona que es humilde ante Dios, que ora bien y hace todo lo demás, logra riquezas espirituales. Las riquezas espirituales con soberbia son peligrosísimas. Son las riquezas, el honor. Muchas veces cuando la humildad llega a ser tan fuerte y esas riquezas tan grandes, viene el honor. Dios ensalza, elogia, pone en lo alto al que es humilde. No siempre. Muchas veces este honor solo se recibirá en el más allá. Pero aquí en la tierra, ¿cuántas veces he visto yo al más humilde ser honrado como nadie? Por encima de cualquier dignidad eclesiástica, porque me refiero a la Iglesia. En el mundo todos lo sabemos, que a veces alguien llega a los más altos puestos del poder y todo el mundo que lo conoce de cerca comprueba: es un pobre hombre. Ha llegado muy alto, pero es un pobre hombre. No es admirable. Todo el mundo es consciente de que las circunstancias, la suerte, se conjugó para que acabara llegando allí, pero que ni lo merecía, ni es mejor ni que tú y que yo.
Pero incluso respecto a la Iglesia, ¿cuántas veces eso lo he visto? El hombre humilde llega a lo más alto. ¿Cuántas veces el hombre humilde es puesto en lo alto del candelabro? Aquí me viene, por ejemplo, a la mente San Agustín. Primero, que no quería ser obispo, pero al final lo acaban haciendo obispo, ni que quieras ni que no. Realmente lo agarraron físicamente y no le dejaron escapar. Y el obispo de allí le dijo que aceptara. Bueno, al final aceptó, porque él quería vivir como monje en la soledad. Se daba cuenta de que era mejor para su alma. Pero una vez que es obispo de una ciudad muy pequeñita, no sabemos cuántos habitantes tenía Hipona, pero quizás estamos hablando de una ciudad de 7.000 habitantes, 10.000 como mucho, 15.000 lo máximo, y sin embargo su voz iba a resonar en toda la iglesia. Ya en vida él era consultado, ya en vida los obispos iban a escuchar su sabiduría. La recompensa por la humildad y el temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. En este caso, la vida espiritual, la vida que no es solamente para este mundo. Si tuviéramos que ser humildes solamente para ser honrados al final, pues no valdría gran cosa. Lo importante es esto, la vida espiritual. Lo otro no importa para nada, pero la vida sí. Hay otro proverbio del libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 2, que dice: cuando la soberbia viene, entonces viene la desgracia, pero con el humilde está la sabiduría. Ciertamente con la soberbia viene la desgracia. Y cuanta más grande es la soberbia, mayor desastre viene sobre una persona, una fortuna, una familia, lo que sea. Aquí los ejemplos incontables. Recuerdo un amigo mío que era de recursos humanos, la empresa iba muy bien, pero me decía, la va a enviar a la ruina el dueño, por su soberbia que no le lleva a ver sus límites y no hace más que querer más, avanzar, extenderse, y efectivamente al final se hundió todo, y lo veían todos menos él. La soberbia ciega. Entonces, convencidos de que tenemos que ser humildes, escuchemos ahora ya el Nuevo Testamento, a San Pablo, la carta a los Filipenses, capítulo 2, cuando dice: no hagáis nada por ambición egoísta o presunción, sino que hacedlo todo en la humildad. Y dice ahora una cosa muy importante: mirad a los demás como mejores que vosotros mismos. Mirad a los demás como mejores que vosotros mismos. Hay una cosa que leí una vez y dije, pues qué gran verdad tiene esto. No es de la Biblia, lo leí en una revista. Decía: siempre pensamos que nosotros en ese puesto haríamos mejor las cosas, pero nunca pensamos al revés, que otros en nuestro puesto harían mejor las cosas que el modo en que las estamos haciendo. Y es verdad, todo el mundo, por inútil que sea, piensa que lo haría mejor y que lo arreglaría todo enseguida, y que San Pablo nos dice: mirad, considerad a los otros mejores que vosotros mismos. Esto es una cosa que no hay que ser falsos. Siempre fijémonos en lo positivo de los demás. Siempre pongamos nuestra vista en nuestras limitaciones y defectos, que los tenemos. Pues en vez de fijarnos en los de los demás, fijémonos en los nuestros. Y esta idea es preciosa, sobre todo en un convento, pero se puede aplicar al resto de la sociedad. En un convento cualquier religiosa puede decir: yo
voy a mirar a las otras siempre como mejores que yo. Voy a considerarme inferior, su servidora, la que sabe menos, la que no tiene derecho a nada. Pero esto, si se aplica a la sociedad, realmente es sanísimo. Es una cosa que ayuda a no caer en la soberbia. Si la Virgen María nos diera una charla sobre la humildad, nos diría cosas como las que dice la palabra de Dios y probablemente repetiría la palabra de Dios. Nos diría: considerad a los demás mejores que vosotros mismos. Después San Pablo pone un ejemplo, el de Jesús, y dice que Jesús, aun siendo la forma de Dios, una expresión muy curiosa, no quiso hacerse igual a Dios, no quiso arrebatar el ser igual a Dios. La palabra exacta sería arrebatar en el griego. Él era Dios, y mientras estuvo sobre la tierra, sin embargo, Él vivió como el siervo de Dios. Él era la segunda persona de la Santísima Trinidad, y cada vez que se dirige al Padre se refiere como Dios, pocas veces como Padre, pocas veces. Fijaos qué enseñanza hay tan grande en esto. Cada vez que oigáis a Jesús referirse al Padre como Dios, hay una enseñanza de humildad. No quiso arrebatar, codiciar, apropiarse de la divinidad. Él era Dios, pero se hizo esclavo, se hizo nada, dice la carta a los Filipenses, tomando la forma de un siervo. No viene a la tierra y se nos muestra como igual a Dios, se nos muestra como siervo, siendo igual a Dios. Y después, Santiago, capítulo 4. Dios se opone al orgulloso, pero da la gracia al humilde. Dios se opone al soberbio. ¿Cuántas veces el soberbio ve que sus planes quedan frustrados? Si veis a alguien soberbio que todo le sale bien, no, siempre está enfadado porque en el fondo él desea mucho más y parece que, si no cree en Dios, que todo le sale mal. Y al final le sale mal todo de verdad. Entonces ya sí. ¿Por qué? Porque este versículo es verdadero, del apóstol Santiago. Dios se opone al soberbio. Y después acabo con las palabras de Jesús, de Lucas 14, versículo 11. Porque el que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Aquí realmente condensa todo lo que podamos decir. O sea, si quieres ser exaltado, seguro en la otra vida, y quizás incluso en esta, humíllate, hazte nada, hazte siervo, mira a los demás como superiores, y entonces Dios te exaltará. La soberbia es siempre castigada, porque la misma soberbia es ya castigo de sí misma. Y no estoy diciendo este sermón para otra persona. Cada uno de los que estamos aquí debemos pensar: yo soy el soberbio. Todos tenemos algo de soberbia. Todos. Todos, más o menos. Hay personas, eso sí que es verdad, que han logrado la perfección de la humildad. A veces te las encuentras. Personas en las que no ves por ningún lado ninguna soberbia. Eso es maravilloso. Pero la mayor parte de las personas sí que tienen algo de soberbia. Todos. Y en esto no excluyo ni siquiera a los eclesiásticos. Y esta es una de las razones por las que hay que rezar mucho también por los obispos. En la misa pedimos siempre por cada obispo, porque hay una tendencia humana a la soberbia. Y en el Papa ya no digamos. Es algo casi que va a surgir de forma natural.
Pero no pensemos mal de los demás. Yo recuerdo una vez, ha sido una de las pocas veces en que he tenido un sueño de Dios. Era joven. Llevaba ordenado no sé si un mes. Y el sueño era una escena. Había un sacerdote mayor y yo. No voy a contar el sueño. Pero cuando acabó la escena y yo me desperté por la mañana, era como una parábola. Había comprendido que tenía una soberbia en un aspecto, en un ámbito de mi vida que no conocía, de la que no era consciente y que se podía haber desarrollado y podía haber echado raíces, haberse extendido a otros campos, haber dado frutos consumados, y Dios permitió que tuviera ese sueño y de pronto lo vi claro, ahí va. Fijaos, ni sospechar la propia soberbia, el propio orgullo en un tema, tener un sueño y decir, impresionante. Es que además me mostró cuánta soberbia tenía. Entonces, bueno, por lo menos intenté mejorar en eso. Así que este sermón no lo penséis para los demás. No penséis, ay, este sermón qué bien le iría a escucharlo a fulano o a mengano. No. A cada uno de nosotros, y sobre todo en los religiosos seamos humildes, sea que escuchamos un sermón, lo de quien lo dé, pues atendámoslo y aprovechemos lo que podamos, no juzguemos, que nos dan un consejo o nos reprenden en algo o nos dicen esto tienes que cambiar, aceptémoslo, pocas veces lo van a hacer, desgraciadamente. Humildad con la Iglesia, el magisterio. Aceptemos el magisterio como niños pequeños, no somos jueces, nadie nos ha constituido como jueces. No juzguemos a los pastores ni a los pastores de los pastores. No juzguemos. Cuando juzgamos, nosotros nos consideramos en la verdad, nosotros creemos ser la verdad. Dejémoslo a Dios, veamos a los demás como superiores, veámonos como niños. La crítica siempre nace de la soberbia, pero no solo la crítica de palabra, sino incluso la que no sale de nuestra mente. También nace de la oscuridad de la soberbia. Oscuridad y fealdad, porque la soberbia, todos tenéis experiencia de eso. A veces uno va tan bondadosamente, tan alegremente, y el otro te responde con una respuesta de soberbia que te hiere, que dices, ahí va, ¿y por qué me ha dicho eso? ¿Por qué ha sido tan cruel? ¿Por qué la soberbia? En ese momento sale hacia afuera y entonces decimos, ¡qué fea! Pues aunque no salga hacia afuera, la tenemos y hay que, con la humildad, con la obediencia a la Iglesia, a la palabra de Dios, a los sermones, a las buenas lecturas, a las inspiraciones, hay que irla destruyendo, porque la soberbia es fea hasta para los paganos, no solamente en los cristianos. Pues nada más. Hubiera sido maravilloso escuchar a la Virgen María hablarnos de la humildad, qué consejos nos daría, pero por lo menos los versículos que he leído son palabra de Dios y la Virgen María diría cosas así. Las explicaciones ya no, pero la esencia sí. Considerad a los demás como superiores. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos a ser cada vez más humildes.